No está siendo un fin de verano precisamente tranquilo para Pedro Sánchez. Ayer conocíamos la última diligencia por parte de el juez Peinado, un juez Peinado que filtraba declaraciones a las partes, entre ellas las de Carlos Barrabés, y Barrabés en esos audios dejaba las cosas bastante claras. Reconocía reuniones en Moncloa, varias con Begoña Gómez, hasta 4 o 5, e incluso hasta 2 con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una situación que coloca al presidente socialista al borde del abismo y que de alguna manera pues vemos una continuación en el día de hoy cuando otro juez, bastante relevante también, como es el juez Llarena, resuelve, concluye y de alguna manera deja tambaleándose el gobierno socialista que ha pactado hasta casi con el demonio y que de alguna manera podría romperse en mil pedazos porque el juez Llarena acaba de cerrar la puerta a la amnistía presentada a favor de Puigdemont, a la amnistía presentada por el 1 de octubre y a esa amnistía presentada por el gobierno socialista destinada a darle a los independentistas catalanes lo que les venga en gana con tal de estar 4 años en el poder. Pues bien, en este sentido el instructor del procés declina el recurso del prófugo a volver a rechazar la aplicación de la medida de delito de malversación. Recordemos todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, en los últimos meses con Puigdemont, un Puigdemont que llegaba a Barcelona, que se subía a un escenario, que no le detiene absolutamente nadie, un bochorno más por parte del gobierno socialista que supuestamente, al menos eso señalan muchos, permitía precisamente esta aparición fugaz por parte de un prófugo de la justicia. Esto seguramente le hinchó las narices al juez del Tribunal Supremo y precisamente Llarena responde en un sentido que no le va a gustar absolutamente nada ni a Puigdemont, ni a Sánchez, ni a nadie que sea mínimamente independentista, porque ha rechazado el recurso del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra su decisión de no aplicar la ley de amnistía, y es que el instructor de la causa del procés vuelve a esgrimir que el delito de malversación, a su juicio, no se encuentra bajo el amparo ni el paraguas de la medida de gracia impulsada, yo creo que en contra de voluntad de la mayoría de los españoles y cuya constitucionalidad se someterá a debate en el Tribunal Constitucional en los próximos meses. En última instancia, Puigdemont podrá recurrir precisamente al Tribunal de Garantías, pero lo cierto es que en un auto dictado este mismo martes, el magistrado desestima los recursos de reforma presentados por el propio Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, así como la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra su resolución de no aplicar la amnistía al delito de malversación de caudales públicos, por los que los 3 primeros se encuentran en este momento todavía procesados. Destaca además que las alegaciones carecen de cualquier fundamento, ya que es la previsión literal de la ley lo que obliga a dictar su resolución, y a juicio del instructor la norma establece la exclusión de su aplicación a delitos de malversación en supuestos en el que el sujeto actúe con el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial, lo que entiende que ocurre y que sucede en este tipo de casos. En este sentido, el juez Llarena resalta que la amnistía para este delito hubiera sido apreciada si la ley hubiese proclamado sin restricciones su concesión a todos los delitos de malversación cometidos para promover el referéndum del 1 de octubre, o bien si hubiese limitado la exclusión a casos de enriquecimiento en su sentido etimológico, es decir, de aumento de riqueza, y sin embargo recuerda en su auto el artículo 1.4 de la ley, que indica que el concepto de enriquecimiento alcanza además a las actuaciones donde se obtenga cualquier tipo de ventaja personal de carácter patrimonial, lo que incluye a quien con cargo de caudales públicos obtiene cualquier tipo de beneficio que hubiese exigido del pago de una contraprestación dineraria, aunque no aumente materialmente su nivel de riqueza. A este respecto, el instructor cita además el auto impugnado para reiterar que los procesados decidieron cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste del referéndum del 1 de octubre, que era un empeño no solo ilegal y contrario a la Constitución y también al Estatut de Cataluña, sino ajeno a sus responsabilidades de gobierno y a las competencias de la Generalidad. El juez Llarena desestima también las alegaciones de las partes que se basan en el contenido del voto particular, suscrito por una magistrada que discrepó del auto de la sala que juzgó el proceso, coincidente con Llarena en excluir la aplicación de la amnistía al delito de malversación, y en este sentido el instructor rechaza que haya lesión de principios de legalidad, ya que no se trata de una disquisición suya o de una interpretación de la sala, sino que ha sido el legislador el que ha ofrecido una interpretación auténtica del término enriquecimiento en el artículo 1.4 de la ley, expresando que debe concluirse que existe propósito de enriquecimiento cuando el sujeto activo pretende lograr cualquier beneficio personal de carácter patrimonial, aunque no comporte materialmente incremento del capital de los activos patrimoniales, que sugiere el sentido filológico de esta palabra. Es decir, que de alguna manera el juez Llarena no solamente da un portazo a la ley de amnistía, sino que incluso reprocha o de alguna manera afea a Pedro Sánchez y a los suyos, que no saben ni siquiera hacer las leyes. Luego se echan las manos a la cabeza porque los jueces no acaban aplicando la ley tal y como ellos desean, que es que esto ya es la repera, perdón por la expresión, porque es una muestra más y una manera de exhibir una vez más que efectivamente el Poder Ejecutivo se cree que es intocable y que puede intervenir en el Poder Judicial. Esa división de poderes que cada vez está más cuestionada con el caso de Begoña Gómez, y también sucede lo mismo con el caso de Puigdemont. Por lo pronto, el juez Llarena demuestra que no tiene miedo absoluto
absolutamente nadie, y tanto es así que incluso afea al fiscal general del Estado, socialista a todas luces, Álvaro García Ortiz, señalando precisamente las últimas palabras o cuestionando sus últimas palabras en las que pues criticaba y cuestionaba la pasada decisión de Llarena, reafirmada como digo este mismo martes, y es que dice que la predictibilidad de la ley no supone que la norma deba ser aplicada conforme a la aspiración de un procesado que asegura haber redactado y propuesto la norma con cuya aprobación busca alcanzar su impunidad. No es el único feo, no es el único desplante que recibe el fiscal general del Estado, porque también en el día de hoy conocemos que el novio de Ayuso pide al Supremo la imputación del fiscal general y sus correos electrónicos personales. Esta petición se incluye en un escrito remitido a la Sala Segunda después de que en julio el magistrado Goyena elevara al alto tribunal la causa. Así que como vemos, Pedro Sánchez sigue llevándose reveses en todos los sentidos a nivel judicial. El tema de Begoña Gómez cada vez pinta más feo después de que Barrabé reconociese distintos contactos con la mujer del presidente del gobierno en Moncloa y también con el propio presidente del gobierno. Pedro Sánchez sigue mirando para otro lado. Pedro Sánchez sigue ausentándose porque tiene un viaje de estado a China para pedir no se sabe muy bien qué, que no haya tensiones a nivel comercial, pero lo cierto es que en España cada vez está más rodeado, cada vez está más cuestionado y cada vez está más arrinconado. La decisión del juez Llarena no es una decisión más. El hecho de apartar a Puigdemont de alguna manera de la amnistía significa que las tensiones en Cataluña se van a seguir recrudeciendo más y más, y la pregunta es cuánto va a durar este gobierno o qué nueva concesión va a tener, porque ayer o hoy es un concierto, mañana no sabemos si ya será directamente la independencia, porque ya sabemos que Pedro Sánchez está dispuesto a absolutamente todo con tal de continuar en el poder. Lo he mencionado en algunos vídeos, lo he leído en algunos digitales, se habla de que incluso Pedro Sánchez, si las cosas se acaban poniendo realmente feas con su mujer Begoña Gómez, podría incluso llegar a divorciarse. Yo no tengo pruebas de que esto vaya a suceder, hasta cierto punto me cuesta creerlo, pero viendo las tragaderas o viendo el doble discurso y los cambios de opinión constantes por parte del presidente del gobierno, para muchos no sería de extrañar precisamente que si las cosas se recrudecen, que si las cosas se acaban complicando, Pedro Sánchez se quitase un marrón o una complicación, pues apartándose sentimentalmente hablando o legalmente hablando de su esposa, lo cual significa que efectivamente está dispuesto absolutamente a todo con tal de continuar en el poder. Lo que ha sucedido en el día de hoy es bastante grave. Lo que ha sucedido en el día de hoy demuestra que efectivamente, por más de que traten de legislar, por más que traten de hacer leyes como les viene en gana, todavía quedan jueces valientes, llámese Peinado, llámese Llarena, todavía quedan jueces que se atreven a plantarse cara y a, de alguna manera, pues arrinconar esas medidas socialistas que están destinadas al interés de algunos, pero no al interés general de todos los españoles. Sucede con el concierto catalán y sucede con esa ley de amnistía que no entiende prácticamente absolutamente nadie. En este sentido, esta es la información y esta es la última hora. El juez Llarena dice no, y esto lógicamente tiene unas implicaciones que en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses seremos plenamente conscientes de lo que supone todo esto, porque realmente sin Puigdemont, que es la llave de alguna manera del gobierno, difícilmente la estabilidad del gobierno socialista en el Congreso se va a poder mantener con todo lo que ello significa.